Fernando, ¿con qué te quedas con todo esto? Un momento complicado, sin duda alguna, para el propio PRD. Ya lo señalábamos, a partir de los resultados electorales no le fue particularmente bien al partido. Los bastiones políticos que tradicionalmente tenía se fueron prácticamente desapareciendo, si no es que disminuyendo de manera considerable. Y el momento en el que se encuentra, si bien es cierto que, como atinadamente lo señala Alejandro, el hecho de que se hayan logrado estos acuerdos, que finalmente el posponer la elección también es un acuerdo, es un acuerdo. Uh-huh. O sea, el hecho de posponer la elección y no intentar sacarla como diera lugar y como incluso señalaba, que la sangre no llegara al río, por supuesto que esto es un avance importante. Sin embargo, también nos habla de la dificultad que en este momento existe al interior del PRD para estas coincidencias respecto primero de la situación en la que se encuentran. Estamos en una situación muy compleja porque prácticamente en menos de un año estaremos en un proceso electoral de suma importancia, la que siempre se ha considerado como el laboratorio para la elección presidencial, que es la elección del Estado de México, y que en este momento debería de ser considerada la prioridad de todos los partidos políticos, el cómo se va a llevar a cabo este proceso electoral, de qué manera van a poder ir planteando la selección de candidatos, la estructura, en fin. Y el hecho de que dos de los principales partidos políticos nacionales se encuentren en este momento sin una cabeza formal, ocupada por la Secretaría General, las presidencias temporalmente, nos habla de la dificultad, insisto, para llegar a los acuerdos, y en particular en el caso del PRD, para lograr entender de alguna suerte la necesidad de rápido poder procesar este resultado electoral y plantearse cómo se van a organizar hacia lo que viene 2017 y prácticamente 2018, que está a la vuelta de la esquina. O sea, si no se resuelve rápidamente este proceso y de una manera, además, en donde salgan fortalecidos. Lo platicamos en su oportunidad hace el año pasado, cuando se dieron la renovación de las dirigencias nacionales. Es una extraordinaria oportunidad para que los partidos políticos puedan fortalecerse, puedan de alguna manera cohesionar, ¿no? Por supuesto, aprender un poco del error, cohesionar un poco las fuerzas, darse cuenta, privilegiar, digamos, las coincidencias y dejar un poco de lado las diferencias, que de pronto eso es lo menos usual. Aquí se centran más de pronto en cuáles son estas diferencias y no se logran estos acuerdos en beneficio particularmente del partido político, del instituto político. Y si en este momento no se concentran en eso, corren el riesgo de tener una dirigencia, igual que en el caso de la pasada, que no logra esta fortaleza, esta cohesión, este liderazgo que debes de tener al interior de un partido político, en donde no se pudo, lo mencionamos también, donde incluso el propio dirigente nacional en dos ocasiones previas puso en la mesa su propia renuncia porque no consideraba que se daban las condiciones de este liderazgo. No pueden incurrir en lo mismo. O sea, tiene que salir en este proceso de negociación, tiene que buscarse, privilegiar estas coincidencias, salir fortalecidos, ya sea por un acuerdo de unidad en función de que las corrientes logren arribar a un solo candidato para la dirigencia nacional, o si es el caso de que se llegara al punto de la competencia, esta competencia les permitiera salir fortalecidos de la misma y no, como regularmente sucede en las contiendas internas, pues que haya esta sensación por una parte de un grupo de victoria, pero por parte de las demás corrientes o los demás grupos de una derrota que poco abonaría al partido político. Fernando, por último, te comentaba y te platicaba y te preguntaba, ¿qué va a pasar entonces con estas dos visiones que se tienen sobre las alianzas? En un ala del PRD las ven como pues la fórmula a seguir, les dio resultado en las últimas elecciones, que es Veracruz, que fue Durango y que fue Quintana Roo. Ahí ganaron estas tres fórmulas. ¿Qué va a pasar? Porque hay otra ala del PRD que no las ven como probables. Mira, sin duda es lo mencionábamos, uno de los grandes temas de discusión que habrá de abordar la nueva dirigencia. De hecho, fue uno de los puntos álgidos durante la presidencia de Agustín Basabe, en el sentido que, bueno, él fue proclive, por supuesto, a estas alianzas, buscó el conseguir la mayor cantidad de ellas. Me parece que le resultó, en términos generales, si hacemos un análisis muy rápido respecto a los resultados electorales, creo que le funcionó. Y esa será la discusión a seguir. Primero, para las próximas 3 elecciones, insisto, en 2017 se elige, además del gobernador del Estado de México, son 2 gubernaturas más, el caso de Coahuila y el caso de Nayarit, y en ese sentido, ir previendo cómo puede ser inclusive su estrategia hacia 2018. Difícilmente percibo una circunstancia de alianza hacia la presidencia de la República por parte del PRD con otros partidos, pero sí en el caso particular de estas contiendas locales que sí pudieran representar un importante avance para el propio partido. ¿Cuál es el riesgo?
En el caso de las alianzas, si bien es cierto que ya la misma reforma electoral no permite el que se confunda si estás votando por uno u otro partido, al final van como una especie de candidatos comunes en donde la ciudadanía puede determinar y dejar claramente plasmado por qué instituto político está votando y simplemente se suman los votos para conseguir que uno u otro gane. Lo cierto es que el hecho de que exista, por ejemplo, más de 2 o 3 candidatos fuertes o con posibilidades de ganar, de alguna manera polariza la votación, y esto siempre impacta a los partidos quizá con menos presencia o que, como en el caso particular del PRD, están perdiendo esta fuerza. Es decir, el hecho de que ellos estén yendo en alianza puede dar la idea o la percepción ante la ciudadanía de que todavía tienen condiciones de competencia y al momento de la votación ganar o generar un mayor porcentaje de votos. Si van de manera independiente, si van de manera solos, a menos que tengan un candidato suficientemente fuerte o que tengan una presencia muy importante en la localidad en la que se trate, difícilmente van a poder seguir creciendo en cuanto a sus niveles de votación. Y esto el riesgo, insisto, a niveles por lo menos de percepción política, cuando un partido político empieza a ir bajando sus niveles de votación, el número de votos que va obteniendo regularmente en cada una de las contiendas políticas, la percepción ciudadana es de que ya no tiene mucho sentido votar por ese partido y van a empezar a buscar otras alternativas. En este caso, de izquierda, ya incluso se mencionaba también hace un momento, el hecho de que existan ya otras opciones suficientemente fuertes que están empezando a emerger en el panorama político nacional de izquierda, bueno, puede representarles una circunstancia de reto importantísimo al PRD, porque mucho de esta tendencia o de la coincidencia que pueda tener la ciudadanía respecto de la corriente de izquierda para votar por el PRD, podría empezar a buscar otras opciones. De manera tal que sí, la discusión va a ser el permitir o no estas alianzas con otros partidos políticos a niveles locales y sobre todo cuál es la ganancia que tienen de ellos. El punto medular y lo que sucedió en la pasada elección es que independientemente que vayas en la alianza con otro partido político, que eventualmente ganes la contienda con esa misma alianza, es cómo estás armando tu estrategia de gobierno. Primero, si el candidato realmente representa, por lo menos en algunos puntos, una coincidencia con el partido político, en este caso con PRD, por eso lo vimos en su momento, el dirigente nacional del PAN festejó los triunfos como si fueran exclusivos del Partido Acción Nacional, porque no se sentía que el candidato tuviera nada que ver con el PRD, por ejemplo. Y segundo, y quizá lo más importante, y lo que debe de interesar mucho más a la ciudadanía, si estos candidatos que ganan a partir de una alianza electoral, tienen condiciones también de un gobierno igualmente de coalición. Regularmente lo que hemos experimentado en este país es que hay un candidato suficientemente fuerte de algunos partidos políticos, los demás lo apoyan, si se gana la elección, ese candidato gobierna como si fuera exclusivamente del partido político del cual emergió. No hay un gobierno realmente de coalición, no hay un gobierno que permita, por ejemplo, en este caso, un cogobierno, por decirlo así, PAN, PRD y algunos otros partidos que se hubieran sumado. Esa es la parte quizá más significativa y la que más debe de importar a la ciudadanía, el no solamente cómo ganas la elección, sino cómo vas a gobernar y con qué plataforma vas a hacerlo. Pues eso sería, ya ese es el paso pues esencial, ¿no? De la pero democracia. Tendría que ser la principal discusión una vez que resuelves si te conviene o no ir en alianza con otros partidos. Ok, vamos en alianza para ganar la elección. Perfecto. ¿Y para qué la queremos ganar? Una vez que la ganemos, ¿cómo vamos a gobernar y cuál va a ser una plataforma integral de gobierno? Una plataforma de izquierda, de derecha, de centro, a partir de que también es una realidad que las posiciones en ciertos temas, en este caso del PAN y del PRD, son completamente opuestas. Luego el agua y el aceite, ¿no? Exactamente. Temas matrimonios igualitarios, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? O aborto, una serie de situaciones polémicas que la manera en que se abordan en uno y otro partido son completamente diferentes. Entonces, si no se resuelve ese punto, de poco sirve que ganes electoralmente, de poco sirve que obtengas el gobierno de un estado, si no estás, insisto, visualizando con toda precisión cómo va a ser ese gobierno, para qué estás ganando, cómo quieres gobernar y cómo vas a resolver ese tipo de temas centrales, cada vez más importantes, cada vez más en la agenda ciudadana y que le importan a la ciudadanía si no estás logrando, insisto, aterrizar esos puntos. Pues Fernando Ávila, gracias.